Quiero, hermanos, hablar sobre el tema, la importancia de la unidad. No me estoy desviando del tema principal, refleja a Cristo, sino vamos a ver cómo es necesario también reflejar a Cristo para ser uno en Cristo. Entonces, gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has dado la bendición de congregarnos en esta conferencia, este lugar tan hermoso. Gracias, Señor, por el hermoso espíritu que hay. Pido que tú sigas obrando, ministrando. Conoces lo que necesitamos y pido que tú obres, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Jesús, después de celebrar esa última cena con sus discípulos, con sus apóstoles, aún antes de salir al Monte de los Olivos, Él se detuvo y Él eleva esta oración a su Padre. Ahora, esta oración se conoce como la oración intercesora de Cristo, la oración sumo sacerdotal de Cristo. En esta oración, Cristo, hermanos, ora por sus discípulos. Mire conmigo versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús, hermanos, ora que el Padre guarde a sus discípulos. Ahora también, hermanos, lo hermoso de esta oración, lo que a mí me encanta de esta oración, no solamente Jesús oró por sus discípulos que con Él sirvieron, con Él anduvieron. Y pide al Padre que los guarde del mal. Pero también Jesús en esta oración incluye a nosotros. Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y a través de las edades hemos creído por la palabra de ellos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y gracias a Dios, hermanos, que nosotros conocemos al Señor Jesucristo. Pero vemos aquí, hermanos, que Jesús pide por sus discípulos, pide también por los que han de creer por la palabra de ellos. ¿Y qué es el tema principal de esta oración? Jesús pide que se guarden del mal. Jesús pide que sean santificados en su palabra. Jesús pide que sean enviados al mundo como Él fue enviado al mundo. Pero hermanos, el tema principal de esta oración es la unidad. Mire conmigo allí, hermanos, en el versículo 11. Mire el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La oración, la petición de Jesús para nosotros es que seamos uno. Mire conmigo ahí, hermanos, en el versículo 21. También Jesús dijo lo siguiente, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean otra vez uno nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean, ¿qué? Uno, así como nosotros somos, ¿qué? Uno. Y dijo Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice? Perfectos en unidad. Entonces la petición de Jesús para sus discípulos que con Él estuvieron, y también para los que han de creer en su nombre, nosotros, es que seamos uno. Y note, hermanos, algo que impacta. Mire el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué? Perfectos. Esa palabra dice perfectos en unidad. Hermanos, perfectos en unidad, sí, es lo que Jesús está pidiendo al Padre para nosotros, que seamos perfectos en unidad. Ahora, ¿qué es ser perfecto en unidad? Bueno, perfecto en unidad, quiero que me escuche, es ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Mire versículo 21, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, Jesús está diciendo, Padre, igual como tú y yo somos uno, nos dijo Jesús, pido que ellos sean uno, que sean perfectos en unidad. Hermanos, eso es muy impactante, que Jesús le pide al Padre que usted y yo, nosotros como hijos de Él, seamos perfectos en unidad. Tal como el Padre y el Hijo son uno. Es algo bien tremendo lo que aquí Jesús, hermanos, le está pidiendo al Padre. Y fíjense, hermanos, mire 1 Corintios 1. Aquí el apóstol Pablo confirma que es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos perfectos en unidad. Mire 1 Corintios 1, favor, comenzando con el versículo 9. 1 Corintios 1, 9. Dice la Biblia allí, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, fíjense lo que dice, por nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, dice bien, perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Hermanos, fíjense que entonces, hermanos creyentes, sí es posible que ustedes y nosotros, usted y yo, podamos ser perfectos en unidad. Que en su iglesia, pastor, que usted pastorea, haya perfecta unidad. Que entre nosotros los pastores, y eso es un milagro, pero bueno, que entre nosotros haya perfecta unidad. Sí, hermanos, fíjense bien, miren, no me tache como un carismático pentecostal, es Biblia. Ahora, la Biblia nos habla de las bases de unidad, no me malentiendas. Pero hermanos, nosotros debemos, hermanos, entonces como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo local y también miembros unos de los otros en Cristo, amén, tengamos entre nosotros perfecta unidad. Eso es lo que Jesús pide, para que el mundo conozca que Él es el Salvador, para que nosotros reflejemos a Cristo al mundo. Hermanos, cuando nosotros estamos divididos, peleándonos en carnalidades, en envidias, en chismes, en críticas, no reflejamos a Cristo, reflejamos carnalidad, y por eso el mundo no es salvo. ¿Están conmigo, hermanos? Perfectos en unidad. Ahora, fíjese bien. Aquí en Juan 17, en la oración de Jesús, aprendemos entonces, hermanos, que esta perfecta unidad sí es posible. Fíjese, sígueme por hermanos. Mire Juan capítulo 17, mire versículo 11. Esta perfecta unidad, hermanos, es posible, hermanos. Mire lo que dice ahí Juan 17, 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean que uno, así como nosotros. Hermanos, lo que nos une es sí el nombre de Dios. Y dice aquí Jesús, Padre, guárdalos en tu nombre. Nosotros somos hijos de Dios. Mire conmigo Juan, disculpe, el libro de Efesios capítulo 4. Nosotros somos hijos de Dios. Y hermanos, y el Padre nos une. Somos parte de la familia de Dios. Amén, hermanos. Somos hermanos en Cristo. ¿Y qué nos une? Nos une su nombre. Nos une su amor. Nos une su salvación. Nos une su Santo Espíritu. Nos une Cristo. Nos une la misma fe. Nos une la misma esperanza. Amén, hermanos. Somos hijos de Dios y nosotros, por lo tal, hermanos, podemos tener perfecta unidad, porque quiero que escuchen, hermanos, lo que nos une en el Señor es más fuerte que lo que une, hermanos, en la carne. Amén. Mire, Efesios capítulo 4,
Efesios capítulo 4, noto que dice versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, wow, de la vocación con que fuiste llamados, de esa vocación. Y bueno, hermanos, con que fuiste llamado, y si lees Efesios 1, 2 y 3, habla de esa maravillosa gracia, aceptos en el amado, adoptados hijos de Dios. Y hermanos, hemos recibido una salvación maravillosa, y para andar dignos de esa vocación, de esa maravillosa salvación, hay que andar en unidad. Porque noto lo que dice versículo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oh, hermanos, nos une el Padre, nos une todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y tenemos, hermanos, la misma esperanza. Vamos a estar todos en el cielo. Un chiste que hace tiempo escuché. Estaba Pedro dándole un tour a un recién llegado al cielo del cielo. Estaban caminando y mostrándole toda la preciosidad del cielo. Pero entraron a un lugar que había edificios grandes, preciosos. Le dijo Pedro al recién llegado al cielo, aquí quiero que por favor, aquí no hables. Nada más vamos a caminar, vas a ver, y después te explico. Y bueno, y calladitos pasaron por esa parte del cielo, edificios preciosos, y había muchísima gente. Pero no hablaron. Ya después que pasaron en su lugar, le preguntó esta persona recién llegada, oye Pedro, ¿por qué allí no hablamos? ¿Por qué no pudimos hacer ruido? Dijo, es que en esa parte del cielo están todos los bautistas. Y piensan que son los únicos en el cielo. Pero bueno, eso fue extra. Pero bueno, hermanos, hermanos, nos une la misma esperanza. Vamos a estar en el cielo. ¿Me estás conmigo, hermano querido? Ahora, hermanos, soy bautista por convicción y fundamentalista, pero, oh, hermanos, ¿cómo nos hace falta a nosotros, hermanos, no pensar que somos los mejores y somos los únicos? Y esto es algo extra, pero es triste, hermanos, cómo nosotros a la otra gente le hacemos sentir que son salvos. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora nos une la fe en Jesús, nos une el Espíritu Santo, nos une Cristo. Y hay que ser nosotros, hermanos, fieles a Jesús. Amén, hermanos. Pero bueno, hermanos, no quiero desviarme del tema, pero hay que ser bíblicamente, estar en perfecta unidad. Y si es posible, sí, el Padre nos une, el Padre nos guarda en su nombre. Fíjense, hermanos, conmigo, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, por favor, Juan 17. Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Nota la frase, ¿qué dice? Juan 17, 21, en nosotros. Quiero que lo vean, hermanos. ¿Sí lo tienen, hermanos? Porque es importante para que, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Nota la frase, en nosotros. ¿Sabes, hermano? Lo que hace posible la unidad entre nosotros es la comunión con Dios. Es lo que hace posible la unidad. La comunión con Dios. Mira conmigo, 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Seamos uno en el Señor. Seamos uno en Jesús. Seamos uno con el Padre. La comunión, hermanos queridos, la comunión con Dios, la comunión con el Padre y la comunión con el Hijo hace posible que tú y yo, como hijos de Dios,
podamos vivir en perfecta unidad. Mire, 1 Juan 1, el versículo 1, un pasaje precioso. Aquí el apóstol Juan, que Dios usó para escribir lo que estamos ahorita estudiando, Juan 17. Note lo que dice 1 Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Jesús. Aquí Juan está hablando de la comunión que él tuvo cuando Jesús caminó sobre la tierra, y Juan, ese precioso apóstol, el apóstol amado, estuvo cerca de Jesús. Sus ojos lo vieron, sus manos lo palparon, su voz, él lo escuchó. Dice versículo 2, porque la vida fue manifestada y le hemos visto y testificamos y eso anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis, nosotros que dice, comunión con nosotros, sí, con el Padre y con el Hijo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribo para que vuestro gozo sea cumplido, y gloria a Dios, hermanos. Quiero que escuchen. Nosotros no lo vemos con ojos de carne como Juan lo vio, pero igual que Juan, nosotros podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, porque, hermanos, lo vemos con ojos de fe. Nosotros no lo hemos escuchado con nuestros oídos de carne en sí, pero bendito Dios por el Espíritu Santo, como nosotros oímos su voz. Nos habla el Señor, nos habla su preciosa palabra. Nosotros no hemos palpado con nuestras manos como Juan, ese amado apóstol, cuando él puso aún su cabeza sobre el pecho de Jesús allí en esa última cena. Pero nosotros, hermanos, podemos palpar su presencia que nos aviva, su presencia que nos llena, su presencia que a veces nos quebranta, su presencia que trae convicción, su presencia que nos lleva a amarlo, y palpamos su amor con esa presencia hermosa del Señor. Nosotros podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo por el precioso Espíritu Santo. Venga, por favor, hermano, se puede poner aquí enfrente. Aquí. Querido hermano, ¿pudieras tú pasar acá, por favor? Acá arribita, por favor, sí. Pastor Agüero, ¿pudiera pasar, por favor? Acá arriba, sí. El hermano representa el Padre, no porque está anciano, pero representa al Padre. Hermano Agüero, acá abajo conmigo, por favor. Pasen acá enfrente. Aquí, ahí está bien. Y él representa al Hijo. Hermanos queridos, nosotros, tú y yo, por el Espíritu Santo como nosotros, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Pero quiero que me escuche. Si el pastor, mi amigo, consiervo, él y yo estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, él y yo podemos caminar en perfecta unidad. Pero quiero que escuche. Si uno de los dos no está en comunión con el Padre y con el Hijo, la perfecta unidad no es posible. Y ese es el problema, hermanos. No estamos caminando con el Señor. Ese es el problema. No estamos, hermanos, teniendo comunión con el Padre, con el Hijo, cerca de Él, con su mente, con su corazón, reflejándolo en nuestras vidas. Por lo tal, hermanos, aún comunión con esposo y esposa, no hay perfecta unidad. No hay perfecta unidad con padres e hijos, hijos con padres. No hay perfecta unidad en la iglesia, no hay perfecta unidad entre siervos, porque no estamos en comunión como debemos estar con el Padre y con el Hijo. Pero si es posible, este varón de Dios y su servidor podemos tener perfecta unidad. Al ambos estar en la presencia del Padre y el Hijo todos los días, y puede haber perfecta unidad. Gracias, pueden sentarse, hermanos. Sí, la perfecta unidad es posible, hermanos, porque el Padre nos guarda en su nombre, su amor nos une, el ser hijos de Dios nos une la comunión con el Padre y con el Hijo. Y allí, hermanos, en esa comunión tenemos todo en común.
En esa comunión, ¿sabes qué va a ser importante? Él. Amén. En esa comunión no va a resaltar mi yo, mi soberbia, mi carne. No. Por eso no hay perfecta unidad. Estamos fuera de comunión con el Padre y con el Hijo. Pero sigamos adelante. Sí es posible la perfecta unidad. ¿Está conmigo, hermanos? Note conmigo ahí, hermanos, en el versículo 22. Jesús dijo: la gloria que me diste, wow, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que el Padre le dio a Jesús, Jesús no la dio. Esa gloria, esa presencia, quiero que me escuche, cristiano, cada uno de nosotros, entonces, reflejando a Cristo, la gloria que el Padre le dio a Jesús, esa gloria nos ha dado a nosotros, hermanos. Esa presencia especial. Wow. Entonces, su servidor y usted, reflejando a Jesús, esa gloria que Jesús nos da. Jesús dijo, como vimos en el mensaje pasado: si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre le dio su gloria. Y Jesús nos da su gloria y a mí. Entonces, hermanos, vemos que si Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, está en nosotros Jesús. Él en nosotros. Fíjese, Jesús dijo, fíjese conmigo, hermanos, allí en Juan 17:23. Yo en ellos y tú, ¿qué dice? En mí. Para que sean perfectos en unidad. Jesús en nosotros. Entonces, quiero que escuche. Nosotros entonces haciendo las obras de Jesús. Dijo el apóstol: estoy juntamente crucificado. Cristo ya no vivo yo, más que viven. Jesús dijo: yo en ellos. Jesús en nosotros y el Padre en Jesús. ¿Para qué? Para que tengamos perfecta unidad. Hermanos, entonces, sí, hermanos, tú y yo podemos como consiervos unirnos en la misma causa. Podemos unirnos en oración. Podemos unirnos para que el mundo conozca a Cristo. Podemos nosotros como iglesia, hermanos, tener esa unidad. Porque cuando esa unidad, hermanos, existe, allí va a estar la presencia del Señor. Mire, Salmo 133, el pastor ayer mencionó este pasaje. Mire, el Salmo 133. Sí, hermanos, y cuando hay esa presencia dulce del Señor, sí, hermanos, va a haber avivamiento, va a haber poder, amén, hermanos, va a haber gozo. Pero cuando no hay perfecta unidad, ahí no mora la presencia de Dios. Cuando hay carnalidad, cuando hay divisiones, cuando hay soberbia, cuando hay crítica, cuando hay chismes, cuando hay envidia, cuando hay celos, ahí no está la presencia del Señor. Está su presencia cuando hay perfecta unidad. Dice Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y regrese conmigo fuera el libro de Hechos, favor, Hechos. Sí, hermanos, cuando hay perfecta unidad, ahí está la presencia de Dios. Es cuando Dios puede obrar. Es cuando Dios va a dar su poder. Es cuando podemos como cristianos ser llenos del Espíritu Santo. Porque eso lo vemos nosotros ahí, hermanos, en Hechos, favor, Hechos 1. Hechos 1 dice la palabra de Dios: todos estos
perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y es interesante, hermanos, que están conmigo, hermanos. Es interesante que cuando estaban allí reunidos en ese lugar, no estaban allí apuntando el dedo a Pedro. Oye, Pedro, ¿tú qué estás haciendo? Tú negaste a Jesús. Y luego Pedro fue el que se paró a predicar el día de Pentecostés. Hermanos, es que no había carnalidad. ¿Está conmigo, hermanos? No había, hermanos, no había envidia. No, ahí estaban todos unánimes. Estaban juntos y unánimes. A veces estamos juntos, pero no unánimes. Dice la Biblia en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Wow. Sí, hermanos, la perfecta unidad es posible. El Padre nos guarda, el Padre nos une. La comunión con el Padre, con el Hijo nos une. Cristo en nosotros. Jesús en nosotros, la gloria que Jesús tuvo nos la dio a nosotros para reflejando Cristo, haciendo las obras de Cristo, tengamos perfecta unidad. Y así Dios obra, así Dios manda avivamiento. Miren conmigo Hechos capítulo 4. ¿Está conmigo, hermanos? Algunos se me están durmiendo, se me hace que los voy a poner de pie. No es que anoche se durmió poco, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, se me fue lo que iba a decir. Disculpen, hermanos. Ya estoy en esa edad, pero bueno. Hechos capítulo 4, recuerdo el pasaje, eso sí es bueno. Hechos capítulo 4. Dice ahí en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era ¿qué? De un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio, nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Qué dice? Por eso, y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante, mega abundante gracia era sobre todos ellos. Ya recuerdo lo que iba a decir, no estoy tan viejo así, hermanos. La vez pasada que estuve aquí, pude palpar entre los pastores que yo conocí y el pastor Agüero y ustedes, pude palpar unidad. Ahora, yo no conozco el pastor Agüero. Cuando hablamos, siempre hablamos de cosas que edifican él. Yo no conozco nada negativo de ustedes. Ustedes han de ser buenos hermanos entonces. Pero bueno, no, de veras, nunca habla nada negativo el pastor. Pero yo sí puedo palpar que hay unidad, y la razón de esta reunión es para unir las iglesias. Este país necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús. Y Dios, ¿cómo quiere, hermanos? Quiero que escuche, hacer una obra más allá de lo que ustedes piensan a través de todos ustedes y estas iglesias, para impactar su país y el mundo con el evangelio. Imagínate entonces cómo sería si las iglesias que forman parte de esta congregación tuvieran perfecta. Si los pastores, olvidándose de su nombre, olvidándose de quién va a tomar el crédito por lo que está pasando,
si no nos importara nuestro ministerio en sí, mi posición, mi nombre, pudiéramos olvidarnos de ello y decir: Señor, queremos que tú seas conocido. Queremos reflejarte en todo el mundo. Queremos que gente te conozca. Queremos magnificarte. Queremos unirnos para predicar el evangelio, para comenzar iglesias, para mandar obreros a otras partes del mundo. Queremos, Señor, que hagas una obra sobrenatural. Hermanos, Dios lo pudiera hacer con poder. Perfecta unidad. Hace unos meses estaba leyendo 1730, 40. Una iglesia estaba viviendo un tiempo de apatía. Había mucha indiferencia, pecado, gente no salva. Los varones de la iglesia estaban muy cargados por su iglesia. Los varones entonces un sábado de la noche, sin decirle a su pastor, se juntaron toda la noche para orar por su iglesia, para orar por avivamiento, para orar que Dios hiciera una obra transformadora en la vida de la iglesia. Toda la noche se pusieron a orar. Sin saber esto, el pastor esa noche igualmente apartó toda la noche para orar por avivamiento. Dios le dio un mensaje que encendió su corazón. Y toda la noche, antes de predicarlo, sintió la necesidad de orar toda la noche por el mensaje que iba a predicar y por la iglesia, porque la iglesia no andaba bien. Comenzó el culto domingo en la mañana. Ese domingo en la mañana, después de haber orado toda la noche, los varones y el pastor sin saberlo. El pastor estaba listo habían cantado los himnos y ya el pastor iba a predicar, pero el pastor dijo al director de la música, al que estaba dirigiendo la música, dijo: sigan cantando, no estoy listo. Estaba rogando a Dios por su poder, que el Espíritu Santo descendiera sobre esa iglesia. Una hora más estuvieron preparándose, cantando. El pastor se para a predicar. Toma su mensaje escrito con pluma, se pone sus lentes porque no tenía buena vista y simplemente leyó el mensaje palabra por palabra. El pastor se llamaba Jonathan Edwards. El mensaje que él ese día predicó se llama: pecadores en las manos de un Dios airado. El Espíritu Santo descendió sobre ese lugar y dicen que la gente se tomaba de las bancas pensando que iba a abrirse la tierra y los iba a tragar, porque hubo tanta convicción de pecado. La gente se agarraba de los pilares que había en iglesia con temor y temblor, porque la presencia de Dios llenó su lugar en convicción. En ese día, muchas personas que estaban jugando religión se convirtieron a Cristo. Ese día vino un avivamiento a esa iglesia y comenzó una llama ese día. Y ese pastor siguió predicando ese mensaje en muchas congregaciones en esa parte de Estados Unidos, y fue el comienzo del primer gran avivamiento de Norteamérica, Dios usando Jonathan Edwards, también a Jorge Whitfield en ese tiempo de la historia, para que en ese tiempo que había 20 millones de habitantes en Norteamérica, Estados Unidos, 2 millones en esos años fueron salvos, hermanos. Y fueron salvos y entraron a una iglesia. 2 millones. Hermanos, es que no estamos viendo esa clase de movimiento. Una de las razones es porque estamos demasiado nosotros apapachando pecado en nuestras vidas. Número 2, no hay unidad.
no hay unidad. Y el Espíritu Santo, que es, Él llama a restaurar. Él llama a reconciliar. Él nos llama a arrepentimiento. No puede obrar, hermanos queridos, sí, cuando hay perfecta unidad. El Espíritu Santo tendrá toda libertad para obrar, para hablar, para convencer, para convertir, para avivar a los cristianos. Ahora, mire conmigo Filipenses, favor, capítulo 2. Filipenses 2. ¿Qué es lo que impide la unidad? Aquí, fíjese, en este pasaje de Filipenses 2, el apóstol está rogándole a la iglesia, hermanos, que tengan unidad. Es lo que les está rogando. Les había dicho en el capítulo 1, mire el capítulo 1, versículo 27, mire lo que les había dicho, capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Luego le dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, según la comunión del Espíritu, según afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol está llamando a la iglesia que tengan perfecta unidad, para que combatiendo unánimes por la fe del evangelio, hermanos, el evangelio pueda llenar el mundo. Pero note lo que dice en el versículo 3. ¿Qué es lo que va a impedir esta perfecta unidad? Nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. La carnalidad de nosotros impide perfecta unidad. Contiendas. Diferencias a veces innecesarias. ¿Les puedo decir algo muy honesto? ¿Están conmigo, hermanos? Ahora. Yo aprecio el espíritu que hay. Y la música que están tocando es preciosa. Pero no la preferencia de la música en nuestra iglesia. Soy muy honesto. El pastor conoce la iglesia, Agüero. Estoy siendo muy honesto con ustedes. Pero yo me he estado gozando aquí, porque ustedes están alabando al Señor con todo su corazón, cantando hermosos himnos. ¿Me está escuchando, hermanos? Y no estoy crítico, no, yo estoy gozándome. Pero en la iglesia tenemos un poquito diferente de música, un poquito más conservadora. ¿Cuál es mejor? No, Él es el que juzga eso. ¿Está conmigo? Y podemos tener perfecta unidad, porque eso no es importante. Ahora, si ustedes tienen música de rock con palabras incorrectas, entonces ahí hay problema. ¿Está conmigo, hermano querido? Porque hay principios bíblicos que gobiernan la música. Amén. Amén, hermanos. Pero hay una diferencia pequeña. Y por eso, es que yo soy mejor. Hermano, eso es pura carnalidad. Es que ellos están mal. Eso es pura carnalidad. Y por esa razón no hay perfecta unidad, hermanos. Hay contiendas. Es que yo estudié en cierto lugar y él estudió en otro lugar que no nos llevamos. Contienda. Envidias. En lugar de gozarnos que está creciendo una iglesia por la gracia de Dios, nos sentimos mal. Eso es carnalidad, hermanos. El pastor le pide a un hermano que predique. Tú dices, ¿y por qué a mí no? Empiezas a tener mal sentir contra ese hermano. No, eso nomás pasa en México, sí es cierto. Disculpe, hermanos, no, aquí esas cosas no pasan. Contiendas.
La lengua, porque la lengua es lo que causa las contiendas. ¿Están conmigo, hermanos? No nos gusta algo y, hermanos, ¿sabes qué? ¿Sabes algo? Y vamos a nuestro grupo de chat. Contiendas. La carnalidad. No lo otro que dice aquí. Además dice nada hagáis por contienda o por qué. ¿Qué es lo que mata la unidad? La vanagloria. Sí, la vanagloria, la soberbia. Buscando sintiéndonos mejor, la vanagloria. Hermanos, eso es lo que impide que haya perfecta unidad, lo que impide que haya esa presencia preciosa de Dios, lo que impide que haya un avivamiento en la iglesia, lo que impide que reflejemos a Jesús. Dice antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores. Wow. A él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Sí, el yo. El yo. Y dijo Pablo, hermanos, no, les ruego con todo mi ser, dijo Pablo, que tengan el mismo sentir, unánimes. Y luego los apunta Jesús, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque solamente así vamos a poder no ser carnales, vanagloriosos, egoístas. Y podremos tener el mismo sentir cuando vamos a Jesús y somos imitadores de Él. Y verdaderamente lo reflejemos en nuestras vidas. Pero vaya conmigo Juan, favor hermanos. ¿Está conmigo hermanos? Juan 17. Juan 17. Note aquí algo precioso. Jesucristo, recuerda hermanos, está ya a unos momentos de entrar al Getsemaní, al monte de los olivos, al lugar que quiere decir prensa de olivo, donde él, hermanos, derramó su alma, agonizó antes de ir a la cruz. Jesús, antes de, sabiendo lo que iba a suceder, Jesús ora y le dice al Padre, versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 23, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, Jesús está diciendo, Padre, yo te ruego que los guardes del mal. Padre, santifícalos en tu palabra. Padre, envíalos como como tú a mí me enviaste. Pero, oh Padre, que sean uno, que sean perfecta unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que el mundo conozca que yo soy el Cristo, que el mundo conozca que yo soy el Mesías, que el mundo conozca que yo soy el Salvador, soy el Salvador que está por morir en la cruz del Calvario, está por dar su vida para la salvación del mundo. Padre, favor, que sean uno para que el mundo crea, para que el mundo conozca que voy a ser el Salvador del mundo. ¿Sabes lo que me impactó, hermanos, al estudiar este pasaje? Jesús está diciendo, la manera que el mundo va a conocer lo que yo hice es que sean perfectos en unidad. Para que lo que voy a hacer, humanamente hablando, no sea en vano.
Piensa en el contexto de lo que está pasando, hermanos. Y lo que Jesús está pidiendo al Padre. Padre, que sean uno. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo conozca tu amor. Ese amor que está dándome. Está dando su Hijo unigénito. Ese amor que, hermanos, lo que mantuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos, fue su amor. Sí. Eso dice, Padre, que sean uno, para que unidos en perfecta unidad, el mundo conozca que lo que voy a hacer no sea en vano. No es la razón que mucha gente no quiere nada que ver con los cristianos, por los pleitos, por las divisiones. ¿Están conmigo, hermanos? Ese es el motivo, propósito de ser perfectos en unidad, que el mundo conozca, que reflejemos a Jesús al mundo perdido. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Padre, esta oración de Jesús es para nosotros, es para mí. Y perdóname, Señor, por no tener perfecta unidad como debo con mis hermanos, mis consiervos. Señor, mueve en cada uno de nosotros a ser sinceros delante de ti en este momento. Si hay contienda, carnalidad, egoísmo, soberbia, que está impidiendo que haya una perfecta unidad en nuestras iglesias, con nuestros pastores. Mi Dios, obra en corazones.